¿Trajo su Biblia o son electrónicos digitales? ¿No son electrónicos digitales? No, gloria a Dios. Entonces, debe de saberlo de memoria. El pasaje que hoy leemos está en el libro de Eclesiastés, capítulo número 3. Y si el que está a su lado no se lo sabe, le da un coscorrón santo en el nombre de Jesús. Eclesiastés, capítulo 3, verso número 1. El escritor nos da una palabra muy interesante y preciosa para nosotros hoy. Y solamente el verso 1 yo quiero que leamos. Y dice la escritura: todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Voltee con el que está a su lado y dile: todo tiene su tiempo. Lo que tú quieres tiene su hora. Dios tiene una hora para ti. Dios tiene un tiempo para ti. En esa necesidad, en esa situación, en ese conflicto, Dios tiene un tiempo para ti. Siéntese, hermano, ya oramos. Gloria a Dios. Y yo vi los morenos. Sí, mírenlos, aquí están los morenos. Hermanos, son familia en el Señor de nosotros. Son líderes. Ella es la líder de damas en nuestra iglesia. Una iglesia que hoy empezamos a fundar ahí en Laredo, a trabajar 3-4 meses que empezamos. Ella es la líder de damas y él es el líder de ella, ¿me entiende? Para que no se sienta tan mal. Los hermanos morenos, los muchachos se fueron a las clases. Allá están atrás. Bueno, vienen 2 de los 4 que tienen y un nieto que se empiezan a pegar. Bueno, pues gloria a Dios. Yo no tengo nietos todavía. Oramos al Señor para que en su tiempo lleguen los nietos. No hay que apresurar nada. Por lo pronto, suegro ya me van a hacer el próximo mes. Y de ahí Dios dirá, ¿verdad que sí, hermanos? Amén. Hermanos Moreno, gracias por acompañarnos y estar con nosotros. Siempre que los pastores salen y una familia los acompaña, son de bendición, hermano. Ayer nos fuimos a galerías, estuvimos a punto, el hermano casi me convence, por poco me persuade de ser un patinador, pero dije no. La vez pasada que vine me golpeé y dije no, ya cuando uno pasa los 25 ya no puede patinar igual, ¿me entiende? Cuando tenía 24, no, hombre, hermano, yo parecía un rayo, volaba, pero ahorita pues ya no, las cosas cambian, amén, gloria a Dios. Bueno, permítame ahora sí avanzar, no alcanzo a distinguir el reloj hasta allá, déjeme ver cuánto usted me aguanta y cuánto yo lo aguanto a usted. No está a tiempo, tengo 20 minutos para las 11 de la mañana, amén. Quisiera hablarle un poquito acerca de los tiempos. Una de las grandes preocupaciones nuestras y particularmente cuando se vive en ciudades grandes como Houston es el tiempo. Se requiere tiempo para trasladarse de un lugar a otro. Hermano Joya, Dios lo bendiga. ¿No lo había pescado? ¿Dónde andaba? Pues sí lo vi, pero salió como rayo, no lo alcancé a ver. Dios lo bendiga, me alegra saludarle. Les manda saludos la hermana de la Rosa desde San Antonio, Texas. Una mujer de Dios. Un día se las mandó para acá, hermano. Si quieren fuego de Dios, esa mujer tiene el fuego de Dios. ¿En qué estaba, hermano? El tiempo es una de las cosas con las que nosotros siempre estamos luchando. Batallamos para acomodar los tiempos, para acomodar las agendas, acomodar horarios. Hoy que regresan los muchachos a la escuela, pues comienza el ir y venir, el entrar y salir y siempre estamos batallando, siempre nos hace falta más tiempo. Creo que si Dios hubiera hecho los días de 30 horas, no serían suficientes. El escritor, el sabio Salomón nos dice, todo tiene su tiempo. Y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Y en la Biblia encontramos 2 clases de tiempos. El tiempo del hombre, que es el Cronos, y el tiempo de Dios, que es el Kairos. Pero dentro del tiempo de Dios encontramos otro tiempo. Encontramos el tiempo que se le conoce o se le llama como el tiempo del cumplimiento.
del griego plero. Y para poder entenderlo, o que usted me entienda un poco esta mañana, se lo puedo explicar de una manera más sencilla. Durante el tiempo de gestación del embarazo de la mujer, ¿usted sabe cuánto tiempo dura el embarazo de la mujer? 9 meses. Ese es el tiempo del calendario. Es el tiempo que tarda una mujer en que ese óvulo fecundado se convierta en un embrión y se convierta en un ser viviente completo. Ese es el tiempo del calendario. Pero cuando se acerca la fecha y comienzan los dolores de parto, llega el tiempo de Dios. Está cerca, pero eso no es todo. No llega ahí al final. Ahí solamente comienza ahora a la mujer a experimentar y a sentir los dolores de parto, las incomodidades más acentuadas en el tiempo de Dios para que nazca esa criatura. Pero no termina ahí, sino que apenas comienza, porque falta el momento preciso cuando aquel ser viviente, aquel bebé ha de nacer. Y cuando llega el tiempo del cumplimiento, en el calendario de Dios, en el tiempo de Dios, en el kairos de Dios, el bebé nace. Ese es el tiempo del cumplimiento. Ahora, usted se pregunta, o quisiera preguntarme, ¿a dónde vamos con el mensaje? ¿Hacia dónde nos lleva? Hermano, existen tiempos en nuestra vida, tiempos difíciles donde las cosas no nos salen bien. Las cosas no nos salen bien, las cosas comienzan a complicarse y se originan conflictos en nuestra vida, en nuestras familias, en nuestros trabajos. Se atraviesa a veces por sequías espirituales, las cuales no comprendemos qué es lo que sucede o qué es lo que pasa. Comenzamos a enfrentar ataques del enemigo. Y tal parece que después de que usted y yo oramos, buscamos al Señor, tenemos vigilia, nada sucede, nada pasa. Pero hermano, existen algunos 2 o 3 pasajes que yo quiero que usted los atesore y que los leamos también. Y quiero que los veamos. El primero de ellos lo encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 2, versos 1 y 2. Y su palabra dice en el libro de los Hechos que cuando llegó el día del Pentecostés, dice, entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que se sacudían los cimientos. Perdón, eso estoy leyendo en el libro de los Hechos, capítulo 16, verso 25. El Hechos 2, 1 y 2 dice que cuando llegó el día del Pentecostés estaban todos unánimes juntos y de repente vino la promesa. De repente llegó la promesa. El otro pasaje es Hechos 16, 25, cuando Pablo y Silas están en la cárcel y dice que de repente, mientras ellos, después de haber sido azotados mucho, fueron internados, puestos en la cárcel con cepos en sus pies, y cuando estaban allí, dice que ellos cantaban y oraban, y de repente, dice, de repente un gran terremoto sacudió la cárcel de tal manera que los cimientos se sacudían, las puertas se abrieron, los cepos se les cayeron. Y estos 2 versículos, hermano, están llenos de una enseñanza para llenarlo a usted y a mí de fe, acrecentar nuestra fe, motivar nuestra fe, fortalecer nuestra fe para ver a Dios en nuestras vidas de la manera que usted y yo queremos, esperamos y deseamos ver. Quisiera hablarle sobre una de las plantas. Antes me gustaba mucho estudiar los animales y aprendí mucho de los animales: hormigas, abejas, pájaros, patos, gansos. Y Dios nos enseña a través de todo en la Escritura, pero hay una planta que estaba leyendo y estaba escudriñando acerca de ella y me sorprendió. Me refiero a la caña de bambú japonés. Usted va a decir ¿qué tiene? Bueno, hermano, la caña de bambú japonés es una planta con un singular crecimiento. Cuando la planta o cuando esta es sembrada, atraviesa por un periodo que no cualquiera es capaz
de entenderlo ni comprenderlo, particularmente si te dedicas a sembrarla, a cultivarla, a cuidarla. Porque cuando se está trabajando con ella, hermano, la caña de bambú japonés, hermano, es una planta tan diferente, hermano, que cuando se siembra, cuando se espera durante los primeros meses, aparentemente nada sucede. Bueno, ¿qué digo durante los primeros meses? Durante 7 años, nada sucede. 7 años le toma a la caña de bambú para poder romper la tierra y poder emerger. Si alguien ha sido agricultor o alguien se dedica al cultivo, pero no conoce mucho de ello, se desespera. En otras palabras, la caña de bambú no es para impacientes. Pero durante esos 7 años que aparentemente nada sucede, algo sucede. Algo está pasando en ese espacio invisible que usted y yo no alcanzamos a ver, y lo que sucede es que esta caña comienza a desarrollar unas raíces fuertes que sostendrán al bambú cuando éste nazca. Pero para que eso suceda hay que cultivarla, hay que quitarle la hierbita, hay que hacerle el pocito, hay que regarla, hay que ir a platicar con ella como platica mi suegra con las plantas. No hay que ir a regañarle, bueno, ¿cuándo vas a nacer? ¿Cuándo vas a salir? ¿Cuándo vamos a ver una fruta? ¿Cuándo vamos a ver una rama? ¿Cuándo vamos a ver algo? 7 años transcurren sin que nada suceda. Pero después de 7 años, hermano, cuando esta planta comienza a brotar, le toma un periodo de 6 semanas, escúcheme, 6 semanas para que la caña de bambú japonesa alcance una altura de casi 100 pies. Durante 6 semanas. No le toma 6 años, no le toma 6 meses, le toma 6 semanas para que esta planta crezca casi 100 pies, hasta una altura promedio de 90, 100 pies durante 6 semanas. Crece aproximadamente 3 pies por día. Eso es increíble. Eso es extraordinario. Eso es maravilloso e incomprensible, hermano. Usted puede decir, hermano, nada está pasando, nada sucede. Yo he estado orando, he estado buscando al Señor, he estado buscando su presencia. A lo mejor las cosas se le pusieron peor. Existen muchas personas confundidas y se resignan a vivir frustrados porque Dios no le responde, porque no hay una respuesta para usted, porque las puertas de los cielos no se abren para bendecirle, y se frustran porque viven sin la bendición de Dios. Y resulta que vivir sin la bendición de Dios es frustrante, porque deseamos ver su mano, deseamos ver su bendición, deseamos experimentar una manifestación sobrenatural. Pero ¿sabe una cosa? Así como la caña de bambú no se ve nada, pero de repente su fruto sale, nace. Así es la vida espiritual, así es nuestra vida. De repente seremos bendecidos por el Señor. De repente la familia será bendecida. De repente la iglesia será bendecida. De repente serás bendecido en tu trabajo. De repente, me fascinan los de repente de Dios. Dice la escritura que cuando estaban esta gente en el aposento alto, de repente vino un estruendo. Tenemos que aprender a depender de los de repente de Dios. No a depender de lo que vemos, sino de lo que creemos. ¿Y en dónde estamos parados? ¿En quién cree? ¿En quién deposita su confianza? ¿En quién estás parado? ¿Está parado en la palabra? ¿Está parado en la escritura? ¿Está parado en lo escrito? Está. Si usted está allí, créame, habrá un de repente para usted. Habrá un de repente para su familia. Habrá un de repente para sus hijos. Habrá un de repente en la enfermedad que usted ahora está experimentando. Pero hermano, Dios nunca actúa al azar. No, Señor. Dios nunca actúa al azar. La bendición llega, número 1, a aquellos. ¿Usted quiere recibir la bendición de Dios?
La bendición llega, número uno, a aquellos que esperan su bendición. Hechos capítulo 1 nos enseña, cuando hablamos de la venida de la promesa del Espíritu Santo, cuando leemos acerca de la historia, sabemos que el Señor Jesús se apareció por 40 días después de haber resucitado. ¿A cuántas personas se le apareció? Se le apareció a más de 500 personas. Y a cada una de ellas les dijo: no se vayan de Jerusalén, porque Él había de enviar otro consolador. Jesucristo el Consolador sería trasladado a la eternidad, pero Él dijo: no os dejaré solos, voy a enviar otro Consolador. No los voy a dejar solos. A más de 500 se los dijo, hermano, pero pasaron los días, Jesús se fue y la gente se fue. Y usted conoce la historia de los más de 500 que oyeron el mensaje, de los más de 500 que recibieron la invitación, de los más de 500 que oyeron al mismo Jesús decirles: por favor, no se vayan de Jerusalén, hay algo precioso que yo les quiero entregar. Abandonaron las filas. Se olvidaron de las palabras, se olvidaron de la promesa, se olvidaron de lo que Jesús dijo, hermano. Pero yo le digo a esta hora que lo que Jesús dijo, lo que Jesús promete, lo que nos habla en su palabra, tiene un cumplimiento en su tiempo maravilloso para bendecir la vida del hombre y de la mujer, para bendecir la iglesia. Y de los más de 500, dice la Escritura, que solamente 120 permanecieron esperando. Y yo creo, hermano, que no ha de haber sido una espera muy bonita. Porque cuando se trata de esperar un día, oiga, danzamos, cantamos, brincamos, echamos maromas. Oye, tantas cosas que hacen en la iglesia ahora que yo me quedo sorprendido. Oiga, se pasa el tiempo volado. Pero se fueron yendo. Se fueron yendo. Hasta que quedaron solamente 120. Y ya casi yo puedo imaginar, porque es permitido imaginar, verle la cara el uno al otro. Oye, Marcos, ¿cómo ves? ¿Nos vamos o nos quedamos? Oye, Mateo, ¿cómo ves? ¿No se te hace que mejor nos vamos? Porque somos humanos. Porque dudamos. Y no hay nada malo con dudar. El problema es cuando claudicamos y abandonamos. Abandonamos esa promesa maravillosa del Señor. Las promesas de Dios, los de repente de Dios llegan a aquellos que se mantienen firmes esperando y no se mueven. Y durante ese tiempo, como la caña de bambú, se dedican a echar raíces, que aunque no vean las cosas, no andan por la vista, sino andan por lo que creen. Y dicen: el Señor dijo que lo iba a hacer, y yo creo que el Señor lo va a hacer. El Señor dijo que su respuesta llegaría, y no me importa si son 7 años los que se tarden en llegar. Yo voy a esperar, porque Dios tiene un de repente para mí. Dios tiene un de repente para mis hijos. Dios tiene un de repente para mi esposo. Dios tiene un de repente para mi familia. Yo me voy a parar aquí y voy a esperar, porque la bendición de Dios llega para aquellos que esperan. Las bendiciones de Dios llegan a aquellos que esperan. 380 o más de ellos se cansaron, se desanimaron y se fueron. Y en todo este tiempo, donde todo había salido mal, hermano, de repente, dice su palabra, hubo un estruendo, como de un viento recio, el cual llenó toda la casa. De repente Dios cumplió su palabra. Dios envió al Consolador. Dios los llenó con su Espíritu Santo. Dios es especialista de los de repente, pero los de repente solo llegan para aquellos que confían en Él y no son impacientes. Si ha estado a punto usted de cuitear, de irse, de botar todo, espéreme. Permítame decirle, Dios me envió esta mañana para decirle: hay un de repente para usted. Hay un de repente para sus hijos. Si se cansó de orar por sus hijos, no, Señor, siga orando, que de repente su mano maravillosa aparecerá para traerlo de regreso a sus pies, hasta su casa, para adorar y para servirle con todo el corazón. Pero sus de repente son para aquellos que creen, para aquellos que confían y para aquellos que esperan. Aleluya, gloria a Dios, bendito su nombre para siempre. Pero
la bendición de Dios no solamente llega para aquellos que le esperan. La segunda cosa que necesita usted y yo saber es que la bendición de Dios llega a los que continúan alabando, aun cuando la noche se les viene encima, aun cuando la oscuridad les llega, aun cuando el panorama está más oscuro y más difícil. Los de repente de Dios actúan cuando ya no hay otra puerta, cuando ya no hay otra salida, cuando ya no hay otra opción, cuando todo el mundo te dice que es imposible, que nada se puede hacer. Dice la Escritura, dice su palabra, hablando de Pablo y de Silas, que a medianoche, golpeados, amarrados en cepos, en la cárcel, decían el uno al otro: ¿para qué me traes aquí, Pablo? Mira, nada más por tu culpa aquí nos tienen todos azotados y todos amarrados. No, dice que Pablo y Silas oraban y adoraban, oraban y cantaban. ¿Cómo sería su voz? Tal vez no sería como la suya y la mía esta mañana, que llegamos con alegría después de habernos tomado un café, o tal vez se comió unos huevos rancheros. Yo no sé qué usted comió, pero llegó y cantó con alegría y con mucho gozo. Pero Pablo y Silas, hermano, Pablo y Silas estaban azotados. Usted y yo tal vez no hubiéramos hecho lo que hicieron ellos. Usted y yo tal vez nos hubiéramos desanimado. Usted y yo tal vez quisiéramos decirle: Señor, mejor me muero, pues ¿para qué? No vale la pena. Pero no, Pablo y Silas oraban y adoraban al Señor y cantaban cuando la noche se les vino encima. Y mientras adoraban y cantaban, dice su palabra que de repente la presencia de Dios llegó y sacudió los cimientos de la cárcel. Se cayeron los cepos, se abrieron las puertas y salieron glorificando al Señor. Adoraban, cantaban en el dolor, en su tristeza, en la condición en la que estaban, y nada cambió. Aún estando libres, aún estando sin cepos, ellos seguían adorando y cantando y exaltando su santo y bendito nombre, porque la bendición llega a los que continúan alabando, aun cuando la noche se les viene encima, aun cuando todo se pone mal, hermano. No dependemos de lo que vemos, dependemos de lo que creemos. Escúchame esta mañana, no importa si todo luce peor que ayer, si has esperado mucho o si has esperado poco, no importa si te dicen que no es posible, no importa si la ciencia dice que es cáncer que no tiene cura, si es SIDA que no tiene cura, si es una enfermedad incurable, no importa lo que digan los hombres. En su palabra dice que Él no cambia y que su palabra es verdadera y que Él es nuestro sanador y que Él es nuestro proveedor y que Él es nuestro refugio y que Él es nuestra respuesta. Sí, señores, hoy en el 2017 Cristo sigue siendo la respuesta. Bendito sea su nombre para siempre. No importa lo que te digan, no importa lo que diga la ciencia, no te canses de esperar. Tal vez estás a punto de renunciar, tal vez estás a punto de irse, pero quiero decirte, probablemente este día es el de repente que Dios tiene para ti. Es el día que Dios tiene para tu familia. Hoy puede llegar ese de repente en tu corazón. Le has clamado, le has orado, le has hablado por mucho tiempo y nada sucede, nada pasa. Pero de repente, Él es el Dios de los de repente. Él no actúa cuando yo quiero, Él actúa en su tiempo de cumplimiento, y hay un tiempo de cumplimiento para ti. Dios tiene un cumplimiento en su palabra poderosa para bendecir tu corazón y bendecir tu vida. Bendito sea su nombre para siempre. El Salmo 25:3 dice: ciertamente ninguno de los que confían en ti serán confundidos. Si se le acerca un hermano y le dice: hermano,
Ya, hermano, tranquilo, resígnese a vivir con ellos. Dígale: apártate de mí, Satanás, que me eres estorbo. Hay un de repente que Dios tiene para mí, y los montes se moverán y los collados temblarán, pero su misericordia no se apartará de mí. Él es el que camina a mi lado, Él es el que sostiene mi mano y me dice: no temas, yo te ayudo. Si la mano del hermano, la mano de la familia, hasta la mano del pastor te ha dejado, la mano de Dios está extendida para levantarte, para socorrerte. Y con mi Dios yo puedo saltar los muros, derribar murallas. Pero hay que esperar, hay que confiar, hay que mantenerse fiel, hay que mantenerse firmes. Porque las bendiciones de Dios solo llegan a aquellos que esperan, aquellos que no se desaniman y aquellos que se mantienen adorando al Señor. Señor, no veo las cosas claras. Tal vez usted pueda decirlo esta mañana: no sé qué está pasando. Ya fue el diácono, la diácona, diaconisa. Ya fue el pastor, ya fue el contrapastor, ya fue todo el mundo, lloró y nada pasa. Es que no depende ni del pastor, ni del contrapastor, ni de la diablonisa, ni del diácono. Depende de Dios. Los de repente vienen de Dios. La bendición viene de Dios. La respuesta viene de Dios. La provisión para ti viene de Dios. Yo voy a esperar en Dios. Yo voy a esperar en su palabra. Yo voy a esperar en su promesa. Porque el Salmo 31:24 me dice: esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová, y tome aliento su corazón. El Salmo 33:22 dice: sea tu misericordia, Señor, sobre nosotros, según esperamos en ti. Yo no sé en quién está esperando usted. Si está esperando la respuesta de los médicos, la respuesta de la ciencia, la respuesta de la internet. Yo estoy esperando. Desde siempre he aprendido a esperar en el Señor, porque Él es el Dios de repente, que llega para bendecir nuestra vida y nuestro corazón. Dios tiene un de repente para ti. Ya te han dicho que no. La ciencia te ha dicho que no se puede hacer nada. No importa. Dios tiene un de repente. Y esta mañana tiene un de repente para ti. Tu familia te ha dicho que no, que tus hijos ya se perdieron, que ya no hay retorno. Dios tiene un de repente. Y no solo tiene un de repente, tiene una promesa preciosa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. No importa lo que diga la iglesia, no importa lo que digan los líderes, no importa lo que diga el mismo infierno. Las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia con tu palabra. Pero necesitamos una iglesia que se pare firme y que siga creyendo en los de repente de Dios. Aleluya. Ya me voy a callar para que me vuelvan a invitar. Si no, no me vuelvan a invitar. ¿Te gustaría un de repente de Dios? Él te quiere sorprender hoy. Los de repente nos sorprenden. Los de repente de Dios no solo nos bendicen, los de repente de Dios nos llenan de poder. Los de repente de Dios llegan para llenarnos de poder. El libro de los Hechos dice que de repente llegó el Consolador, llegó la promesa, y el distintivo del bautismo con el Espíritu Santo es poder. Yo no sé cuántos cristianos debiluchos hay esta mañana aquí. Oh, no vinieron, pastor. Por eso hay espacios vacíos. Pero si anda uno medio aguadón por aquí, déjame, le pierdo a la cámara. Dios tiene un de repente para ti. Dios tiene un de repente. ¿Le has estado adorando? ¿Le has estado cantando? ¿Has estado esperando? ¿O tu corazón está ya desfalleciendo?
Yo quiero darte una palabra de ánimo hoy y decirte: Dios está a punto de sorprenderte. No lo digo yo, lo dice su palabra. Él es el mismo, Él no cambia. Cielo y tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Oiga, está chévere esto de saber que Dios me va a resolver, que Dios me va a responder, que Dios me va a sanar, que Dios va a salvar a mis hijos, que Dios va a cambiar todas las cosas, que Dios me va a prosperar y que Dios me va a bendecir en un de repente. ¿No está bueno eso? Sí. Pero le tengo otro de repente más. Le tengo otro de repente y no es mío. Es su palabra preciosa. En Marcos capítulo 13, versos 35 y 36. El Señor Jesucristo hablando dice: velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, a la medianoche, al canto del gallo o a la mañana, para que cuando llegue el de repente, para que cuando llegue el de repente de Dios no nos halle. Despierta el que está a su lado. Levántate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Los de repente, hermanos, solo llegan, escúchelo, grábelo, recuérdelo. Los de repente solo llegan aquellos que confían, aquellos que esperan, aquellos que adoran, aquellos que le sirven. Y Dios tiene de repentes en su palabra para nosotros. Se acabaron los amén. Hermano, para mí, yo no digo, sí, para usted, para mí es más valioso el de repente de su venida que mi enfermedad. Porque cuando Él venga, cuando Él aparezca, cuando los cielos se abran, cuando se toque la trompeta y los muertos en Cristo resuciten y luego nosotros los que vivimos nos encontremos con Él, mis enfermedades desaparecerán, aunque la ciencia no haya podido o aunque no haya llegado la respuesta de Dios. En ese día precioso todo será transformado, porque dice que seremos semejantes a Él, seremos transformados, seremos mudados, seremos cambiados en un de repente maravilloso del Señor Jesucristo. Pero la iglesia de hoy no está esperando el de repente, solamente Él quiere el de repente de la bendición, solamente quiere el de repente de la prosperidad financiera, económica, material, pero no está preparado para el de repente de Dios. Y yo te digo, puede que sea el primero. Puede que llegue el primero. Pero Dios tiene de repente. Dios tiene de repente. Pero tenemos que aprender, hermano, de la caña de bambú japonés. Una de sus cualidades preciosas, en sus más de 500 usos que tiene la caña de bambú, es que es antisísmica. ¿Sabe qué es antisísmica? En contra de los temblores. Y está comprobado en el temblor en Costa Rica en 1991. La mayoría de las casas y de las construcciones fueron derribadas. Solamente se mantuvieron de pie aquellas que estaban construidas con caña de bambú. Está documentado. Y se mantuvieron de pie por dos razones. Número uno, porque su raíz es sólida y profunda. Y número dos, por su capacidad para resistir el viento y los movimientos y ser flexible y moverse.
pero no su suelo. Y su tiempo de utilidad, hermano, de la caña de bambú, mínimo son 100 años. Hoy construimos las casas de ahora y a los 50 años hay que cambiarlas, o a los 25 porque las termitas se la comieron. ¿Ya? Se te fueron los 100,000, 200,000 que pagaste por la casa. No hay ni cimientos ni nada. Para aquellos que están pensando comprar una casa, las mejores casas que se pueden construir hoy son las casas construidas con caña de bambú. Y el cristiano debe de ser como la caña de bambú. Una de las cosas más sorprendentes es que cuando se bombardeó Hiroshima y Nagasaki, cuando se dejó caer la bomba atómica, después de que pasaron las cosas y cuando aquellos brigadas que se acercaron para contemplar, evaluar y ver el panorama de lo que estaba sucediendo, solamente encontraron muerte, desolación, nada había quedado. Pero cuando se asomaron estas brigadas en el cráter donde cayó la bomba atómica, ¿qué cree que encontraron? Encontraron la caña de bambú todavía erguida, quemada por el exterior, pero estaba erguida, estaba de pie. Era lo único que se había mantenido, era lo único que se había sostenido, marcada por el calor, marcada por la llama, marcada por el fuego, pero estaba erguida, estaba parada, porque su raíz era profunda. Quiero decirte esta mañana, tal vez estás quemado, tal vez estás agotado, tal vez el diablo te ha bombardeado, pero si estás parado en el Señor, si tus raíces están siendo profundas, no importa lo que sucede, hay esperanza todavía. Yo quiero ser como el bambú. Yo sé que Dios tiene una respuesta. Yo sé que en medio de todo mi Redentor vive. Y Él es capaz de hacer y trastornar y transformar cualquier cosa.